Muy buenas a todos, ¿cómo están, profesor? ¿Cómo estás? Excelente, Una vez Juan, más. después de mucho tiempo, ¿eh? Así mismo, profesor. Te noto un poco cansado, Está- ¿será? Sí, es que llegué recién, tuve un trámite en Pilar, en la ciudad de Pilar, y vos sabés que me fui, tuve que irme por Encarnación, después agarré Pilar y la avenida la misma cosa. Pucha, un gran Un trayecto, gran- chicos. Casi 8 o 10 horas de viaje tuve, profesor. 8 o 10 horas de viaje, muchísimo Mucho, tiempo. mucho. Imagínate si había una ruta, porque lo que yo hice fue este trayecto de Ciudad del Este, Ujú. bajé a Encarnación, de acá me fui a Pilar, acá creo que era 295 kilómetros, Exacto. acá 270 kilómetros, 270 kilómetros. de Encarnación a Pilar. Exacto. Imagínate en la si había una ruta acá directo. En Sí. un sapo iba a llegar. Y ahí, muchachos, chicas, chicos, yo creo que ahí el viaje va a ser mucho más placentero, ¿verdad? Claro. Y... Vos decís que se puede calcular este, profe. Sí, se ¿Cuánto, puede. para saber nomás, ¿cuántos kilómetros va a ser la ruta? Y vos sabés que justamente acá estuve mirando, vamos a introducir un poco a un concepto, resolución de triángulos oblicuángulos. Esa es tu Ujú. pregunta, Juan. Ah, sí, sí. Un triángulo oblicuángulo es justamente, en palabras sencillas, un triángulo que no tiene ángulo recto. Puede que los tres ángulos internos sean agudos, o sea, menor a 90, y puede tener dos ángulos agudos y uno mayor a 90 grados, o sea, obtuso. Por Que eso, es este en caso. plural, triángulos oblicuángulos. Esta sería la aplicación que vos estás necesitando, o la fórmula que estás necesitando, Juan. Ujú. Lo primero que quiero explicar es la ley del seno, que establece un poco una proporción entre los lados y el seno de su ángulo opuesto, ¿verdad? O sea, en Perfecto. palabras sencillas, Sí. mientras más grande sea este lado, por supuesto, este ángulo, perdón, más largo va a ser el lado opuesto, ¿verdad? Sí, Y así para los otros Lógico. ángulos, ¿ok? perfecto. Entonces hay momentos especiales en los cuales se aplica la ley del seno. Vamos a Ujú. ver si es tu caso. Exacto. Después tenemos la ley del coseno, que también se aplica en la resolución de triángulos oblicuángulos, que es esta expresión. Yo siempre les recuerdo a los chicos que si el ángulo, si esto por ejemplo fuera 90 grados, prácticamente todo esto se anularía y quedaría solamente el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ujú. Porque el coseno de 90 es 0, Porque el recordamos. coseno de 90 es 0, Claro. y 0 por C por B por 2, 0, y anula todo esto, Anula. ¿verdad? Entonces estas son las posibles fórmulas para calcular los lados opuestos. Epa, suena una alarma. Puede ser propicio para tu pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Entonces, y recordar un poquitito también que la suma de los ángulos internos, esto es muy importante recordar, porque las rutas entre sí, las ciudades, están establecidas por medio de ángulos también. Abertura entre una ruta y otra. Si miramos un poquitito acá, esto nos imaginamos puede ser una ruta, esta otra, y converge en esta ciudad A. ¿Ok? Ok. Entonces vamos uniéndonos un poco, Juan, a tu causa, ¿verdad? O sea que Eh, tengo tres herramientas fundamentales, profesor. Ley del seno, ley del coseno y suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos, que es igual a Solamente, 180 grados. solamente esos tres puedo usar para un triángulo oblicuángulo, ¿verdad? Exactamente, solamente esas tres fórmulas, a no ser que pida calcular área, por ejemplo, ahí ya estaríamos hablando de otras fórmulas y también de la fórmula de Herón de Alejandría, pero eso vamos a estar tocando más adelante, ¿verdad? Pero en particular, Sí. para arrancar, son tres fórmulas o tres expresiones, ¿verdad? Ley del seno, del coseno y la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo, que siempre da 180 grados. Perfecto. Y de repente yo no le puedo meter acá funciones trigonométricas, por ejemplo. De qué sé yo. Tengo los dos catetos, quiero hallar la hipotenusa. Funciones trigonométricas le meto acá, no se puede. Y la verdad es que no se pueda, Juan, es que no se debe, ¿ok? ¿Por qué no se debe? Porque no tenemos un ángulo recto, pues. Claro. Y aprovechando un poquitito esa pregunta también, según la topografía, ¿verdad? El ángulo de abertura entre las dos rutas pintadas en rosado es 110 grados aproximadamente. Colocar un poco ahí esos datos, ¿verdad? Sí. A ver para qué nos sirve o de qué nos sirve. 110 grados. Así mismo. Y retornando a tu pregunta de hace rato, ustedes se acuerdan, chicos, chicas, que habíamos hecho en un video anterior resolución de triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo sí es factible, pueden ustedes aplicar directamente ley del seno, o sea, perdón, definición de seno, coseno y tangente.
directamente sin ningún problema. Pero en este caso ya no se puede, ¿Qué? o sea, no se debe. Muy distinto ley del seno con la definición del seno en sí, ¿verdad? Exactamente. La definición de seno, coseno y tangente, mostrarme por Juan en la calculadora, por favor. Acá en la parte de arriba están las tres funciones. Ahí Sí. va a mostrar Juan, muchachos, en la calculadora. Seno, sin, coseno, cos y tangente. Exacto. Ok. Definición de seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa, ya lo tienen en el video anterior. Sí. Coseno es cateto adyacente o contiguo, también se le llama, dividida la hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Esa es una aplicación directa que en este caso no se puede aplicar. De ¿ok? hecho, aquí no tenemos catetos ni hipotenusa. Aquí no tenemos cateto ni hipotenusa, solamente lados, porque Exacto. no es triángulo rectángulo. Hoy por hoy, Juan. Perfecto. Espectacular, entonces. Aclaradísimo. Vamos a seguir entonces con la resolución. Bueno, aplicación de la ley del coseno. Ujú. Aquí puse, Juan, dos triángulos oblicuángulos muy específicos. Sí. Acá tengo, por ejemplo, un triángulo oblicuángulo, tiene un ángulo de 38 grados y dos lados que forman ese ángulo. Sí. Acá arriba podemos leer cuando tenemos dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Ok? Y necesitamos calcular el lado opuesto. Ah, mira un poco. Ahí directamente aplicamos ley del coseno. Ley del coseno. Y que es justamente muy parecido al caso que yo tengo, ¿verdad? Muy parecido, Juan, a tu caso, Prácticamente porque idéntico, porque tengo. idéntico prácticamente, porque tenés los lados, que son los kilómetros que recorriste, Sí. el ángulo de abertura entre ellos, que es 110 grados, y ya de entrada, muchachos, le quiero responder a Juan, que entonces, tu problema, Juan, ley del coseno. Aplicamos ley del coseno y ya resolvemos cuánto vos recorrerías en línea recta, y para que no llegues muy cansado acá, porque los chicos, pues, Juan, no te puede ver así, ¿verdad? Claro. Y estoy curioso, quiero saber ya cuál era la fórmula, profe. Y De repente ya. ya por ahí tedioso. Ajá, no O vamos a hacer puede. más. Bueno, Vamos a hacer, Nina, tranquilo. ¿no? dale. Bien. Segundo caso, por decirlo así, donde se puede aplicar ley del coseno, es cuando tenemos todos los lados, pero no tenemos ningún ángulo. Están bien pintados los ángulos acá. Ese es otro caso. En todos los otros problemas que se aparecen, se aplica ley del seno. Ah, ya. Solamente en esas dos situaciones. Solamente en esas aplica. dos situaciones se aplica ley del coseno. Sí. Voy a hacer otra vez una mirada retrospectiva. Un ángulo y los dos lados que forman ese ángulo, o todos los lados y necesito hallar uno de los Uno de los ángulos, o todos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ley del seno. Aquí estoy poniendo, por ejemplo, dos lados, pero el ángulo no está entre ellos. Ujú. Entonces tengo un ángulo incógnita, ¿ok? Y dice, ¿cómo lo puedo aplicar? Voy a usar solamente la parte que necesito. Esto Exacto. también, chicos, hay que aclarar bien, porque tenemos tres proporciones, porque tenemos tres lados y tres ángulos, pero solamente se usa dos partes de la proporción. Aquí puse en rojo lado B, que en este caso mide 15, y no tenemos su ángulo opuesto. Sí. ¿Ok? Este es el lado, este es su ángulo opuesto. Aquí tenemos el lado C, que mide 9, y su ángulo opuesto sí lo tenemos, que es 27 grados. Son la parte afectada que serían los datos, ¿verdad? Los datos, Solamente la problema es parte incógnita. afectada que serían los datos. Pero me permitís, Juan, despejarte un ratito. Y Sí. después vamos a ir a tu pregunta, ¿verdad? Genial. Si nosotros acá puse dos flechitas, famoso en el colegio, dice el profesor, hagan multiplicación en cruz. ¿Ok? No es, gente, es una multiplicación común y corriente. Acá se hace seno de 27 grados por 15 y seno del ángulo B, que no tengo, por 9. En otras palabras, esto va a quedar así. Va a quedar 9 por seno del ángulo B igual a 15 por seno de 27 grados. Y bueno, y como yo quiero encontrar seno del ángulo B, o sea, el valor del ángulo B que está acá, quiero señalar eso. Entonces voy a tener seno del ángulo B es igual a 15
por seno de 27 dividido 9. Siempre recomiendo que esto se coloque dentro de un paréntesis. El ángulo B es lo que quiero encontrar. Yo sé, Juan, que vos estás muy cansado, será. Sí. Pero me gustaría, por favor, que este resultado lo hagas delante de la cámara con la calculadora. Perfecto. Usando paréntesis acá, Juan, por favor, la parte de arriba. Ujú. ¿Ok? Y le mostremos a los muchachos cómo se calcula. Bueno, directamente. Me dice 15 por seno de 27. Entonces, entre paréntesis, 15 por... Y utilizo la función seno, que en este caso está expresado como sin 27. Inclusive no hace falta colocar el grado, ¿verdad? En el caso de que no tenga en el caso de que no minutos y tenga segundos, minuto y segundo, directo. directamente 27, ¿verdad? Cierro paréntesis y eso le divido 9. Igual. Bueno, me da como resultado 0,75. 566. Bueno, 0,75 podemos redondear, ¿verdad? Sí. Pero como es un ángulo, Ujú. y acá, chicas, muchachos, atención, por favor. Le voy a pedir otra vez su ayuda, Juan. Como es un ángulo, Juan, es un arco, eso tiene una tecla especial en la calculadora, que es el Sí. shift. Esto no es grados, o sea que 0,75. Este resultado no me da el ángulo en sí. No, te da el valor numérico del ángulo. Es muy diferente Muy el diferente. ángulo al seno del ángulo. Es muy diferente el valor numérico que me da esto al seno del ángulo, que ya me va a lanzar el valor del ángulo. Exacto. Entonces, esa última parte me gustaría que les muestres a los muchachos y a las chicas también, por supuesto. Perfecto. Y si hacemos primeramente el despeje ahí, profe, despejamos, o sea que pasamos el seno como la función inversa. Y Al podemos otro lado. escribir, ¿sabes cómo eso se escribe también, Juan? ¿Cómo escribimos los profesores eso? Sí. Nosotros escribimos así. Escribimos, por ejemplo, el ángulo B es igual a seno a la menos 1 o arco del seno y ese valor decimal que te salió allí. No me acuerdo cuánto es, Juan. Dictamen. 0,75. 0,75. Este seno a la menos 1 también significa arco. Ajá. ¿Ok? O Sí. sea, cuando dice el profesor, calculen el arco del seno, eso significa que es el ángulo. El ángulo es el arco. Perfecto. ¿Ok? Entonces ahora me gustaría, Juan, que vos actives el arco con la tecla Shift y le muestres un poco a los muchachos. Bueno, inclusive puedo borrar esto, profe, Sí, claro, sin y ningún problema. directamente Shift, seno, ¿Qué aparece en el display? y aparece seno a la menos 1, que es O justamente lo que sea, que escribiste. aparece esto. Exacto, exactamente. Bien, abrí bueno. paréntesis. Abro paréntesis y puedo directamente tocar la tecla ANS. En la Sí. tecla ANS guardó justamente el valor El numérico valor numérico. que yo había hallado, ¿verdad? Ajá. Y esto es igual. Bien. Ahí sí ya me lanza el valor del ángulo, Ujú. que primeramente me dan decimales, toco grados, minutos y segundos, Sí. y que sería esta tecla que está acá, ¿Cuánto sale el ángulo entonces? 49 grados, Bueno, entonces voy a colocar acá, es igual 49 grados, 10 minutos 10 minutos, y 11,37 segundos. 11,37 segundos. Exactamente. Ese es el valor angular entonces, Juan, porque es muy importante el trabajo con la calculadora. Vamos acercándonos más, Juan, a tu inconveniente cada vez más. Sí, ¿Ok? perfecto. Bueno, esta es un ejemplo de solución aplicando, ¿qué cosa? La ley del seno. ¿Ok? ¿Por qué apliqué la ley del seno? Porque justamente los datos así me lo permiten. La proporción entre el ángulo y el lado opuesto. Por eso tengo aquí este ángulo en incógnita y el lado opuesto que es 15. Tengo este lado y su ángulo opuesto. Puedo relacionar esa proporción y calcular el siguiente ángulo. Ujú. Bueno, quiero cerrar con algo, Juan, si me permitís. Sí, ¿Cómo perfecto. se puede calcular este ángulo A? ¿Cómo te parece a vos que se puede calcular? Bueno, yo creo que podemos de repente volver a aplicar teorema del seno, la ley del seno, o de repente utilizo la otra herramienta que habíamos mostrado también, ¿Cuál herramienta? Recordame un poco, por favor. la suma de los ángulos internos en un triángulo, ¿verdad? Perfecto.
Yo creo que esa sería la forma más rápida. el ángulo A entonces va a ser igual a 180 menos la suma del valor del ángulo C más el valor del ángulo B. ¿Ok? El valor del ángulo C, recordemos, es 27, el valor del ángulo B es 49 grados, 10 minutos, 11,37 segundos. Sumo eso, resto de 180 y ya tengo el valor del ángulo A. Y Así eso, mismo. chicos, en un examen fatal, te ahorra muchísimo Muchísimo tiempo. El recordarte de la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo, eso es buenísimo. ¿Bate copy, Juan? De lujo estamos. De lujo. Vamos a pasar un poco a otro. Sí. Acá sí llegamos será a tu dolor de cabeza. Exacto. Acá hay un Teorema del ejemplo, coseno. ejemplo de aplicación de la ley del coseno. Si vos te fijas, Juan, igualito a tu ejercicio será. Así mismo. Bueno, entonces, yo no voy a desarrollar esto todavía, Juan, pero acá está tu fórmula será. Mi vida. Aplicarnos por esa Podemos fórmula aplicar acá. y desarrollar un poco en el pizarrón. Bueno. Ok, entonces, profe, utilizo esa fórmula. Sí, señor. Me dice a A cuadrado cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por por el ángulo A. coseno. Coseno del ángulo A. Del ángulo, así ¿verdad? mismo, así mismo. Exactamente. Profe, simplemente para saber, ¿verdad? Es bastante fácil. Siempre el lado que yo quiero hallar, después va a estar al cuadrado la suma de los Catetos. otros dos lados, Exacto. menos, lados, ¿sí? menos el doble de ese mismo producto, esos mismos lados, y el coseno del ángulo que es opuesto al lado que yo quiero hallar. Exactamente. O sea que lo mismo va a hacer para, por ejemplo, b, Ajá. ¿verdad? Sería c cuadrado más a cuadrado, que son los lados que faltan, Sí, menos 2ac y por el coseno de del ángulo B. b. Exacto. Fácil, ¿verdad? Los lados, el lado que quieres encontrar con el ángulo que tenés como referencia. Exacto. No es complicado, entonces memorizar la fórmula. No es complicado. No es complicado. Perfecto. Ok, entonces a esto le puedo llamar b, Si Sí. querés, sin ningún problema, porque son lados, no son lados. catetos. A esto le puedo llamar c. Y Exacto. entonces este va a ser mi incógnita, que es el lado a que yo quiero hallar, ¿verdad? Exactamente. Ok, entonces va a ser 270 al cuadrado Sí. más 295 al cuadrado. Voy a ayudarte con la calculadora, Juan. Sí. Por 295 por 270 coseno al cuadrado más 110. 295, ¿verdad? Al cuadrado. 295 al cuadrado Sí. menos paréntesis 2 por 270 Sí. por 295 por coseno de cuánto? 110, ¿verdad? Exacto. Bueno, raíz me da 463 kilómetros, me da, Juan. Eso sería, profe, a cuadrado. No, solamente A. Ya allí la Ah, raíz. ya le sacaste la raíz. Ya le saqué la raíz. Perfecto. Entonces, para recordar simplemente, le saco raíz a Exacto. ambos miembros para eliminar el cuadrado de A. De esa manera ya 263 463 kilómetros. kilómetros. Bueno, vamos a sumar un poco, Juan, los kilómetros que viajaste. Sí, va. Sí, 270 más 295, ¿verdad? 295. 565 kilómetros viajaste. Sí. Si hubiera una línea recta menos una carretera recta, 463, te hubiera ahorrado 100 kilómetros. Casi son 2 horas de viaje, 1 hora y media de viaje. Una hora y media de viaje. Pero chicos, quiero meter un poco la cuchara. Lo importante que son las matemáticas. El tiempo ahorrado, el desgaste y sobre todo el costo. ¿Ok? Entonces, fíjense que el concepto de triángulos oblicuángulos es bien aplicada a la vida cotidiana, a la vida real, y bueno, nos ayuda muchísimo. ¿Qué tal los muchachos? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Y este sí le damos a ellos, profe. Y este Como siguiente tarea. muchacho queda como tarea. Es el mismo ejercicio, ¿ok? Los lados y el ángulo que forma esos lados. Entonces ustedes pueden aplicar esta expresión, practican un poquitito en sus casas. Ayúdenos también un poquitito ustedes. Bien, vamos cerrando un poco
esto. Y acá, Juan, acá yo requiero tu ayuda, Juan. Sí, profe. Ahí en tu casa vos estás viendo tu serie en Netflix, estás tomando tereré, cervecita ahí con los muchachos, las chicas. Deja todo. Esto es importantísimo. Deja todo. ¿Ok? Hasta acá era muy fácil, pero acá Sí. parece que se complica más. Acá un poquitito, Juan. Poquitito. Tenemos un enunciado. Dice, calcula la medida del ángulo más agudo, dice, del triángulo cuyos lados miden 22.1 centímetros, 32.6 centímetros y 40.5 centímetros. ¿Cuál será el ángulo más agudo? Atentos, atentas, chicas, muchachos, atentos a esto, ¿sí? Te pregunto a vos, Juan, ¿cuál será el ángulo más agudo para vos? Según el concepto que habías explicado, profe, Sí, a mayor ángulo se opone mayor lado. Eso es lo que Exacto. habías dicho, ¿verdad? cierto. Entonces, de repente el menor lado se va a oponer al menor ángulo. En Exacto. este caso. Voy a marcar un poco acá un ratito. Acá hay un ángulo. Voy a marcar en blanco o de color blanco. Que este nomás le voy a marcar. Y este también es otro ángulo. La pregunta dice la siguiente. El ángulo más agudo. Que sería el menor ángulo. Puede Sí. ser. ¿Cuál sería entonces en este caso? Y en este caso sería el ángulo C, ¿verdad? Que se opone al lado menor. Perfecto. Perfectamente. Entonces, vamos a copiar un poco. Vamos a hacer una analogía de esta fórmula. Porque hace rato explicaste algo muy importante. Entonces nosotros, Juan, usaríamos este concepto. C cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado. Vos mismo explicaste eso. Menos 2 por B por A. Pero por el coseno de C. ¿Ok? Este valor vamos a despejar. ¿Ok? Exacto, sí. Vamos a despejar la fórmula, ¿verdad? Entonces, despejando esta primera parte, ya que ambos son positivos, ¿verdad? Tendríamos así. Tendríamos C al cuadrado menos B al cuadrado menos A al cuadrado igual a negativo 2 por B por A por coseno del ángulo C. Esta es mi incógnita. ¿Me siguen, muchachos, verdad? Esa es mi incógnita. Entonces este negativo 2bc va a pasar dividiendo. ¿Sí? Y tendría entonces c cuadrado menos b cuadrado menos a cuadrado sobre negativo 2 por b por a. Por coseno del ángulo C. ¿Qué pasa? Este negativo, para ordenar la fórmula, lo voy a dividir con este. Menos dividido menos da más. Entonces la A, el lado A al cuadrado lo llevo enfrente. Menos dividido menos también da más. Y queda B cuadrado. Y más dividido menos queda menos C al cuadrado. Todo esto sobre 2 por B por A igual a coseno del ángulo C. Profe, básicamente una duda ahí. Sí. El negativo lo lleva hasta arriba, básicamente. Básicamente eso fue lo que pasó. Porque para eliminar este negativo, yo Sí. hice un factor común signo acá. Exacto, ¿Ok? para poder eliminar. Y ahí entonces queda este como positivo, que menos dividido menos da más, y lo traje enfrente. Eso. ¿Verdad? Menos dividido menos da más. Entonces B queda aquí, y como más dividido menos da menos, lo dejé de esta manera. Entonces ahí reemplazo por los lados. Ajá. ¿Ok? Sí. Reemplazo por los lados. Ahí vos me vas a ayudar, Juan, obviamente, ¿verdad? Sí. Voy a reemplazar un ratito y luego te voy a pedir que desarrolles eso con la calculadora. El valor de A es 40,5 al cuadrado, Ok. más el valor de B, que es 32,5 al cuadrado, menos el valor de C, que en este caso es 22,1 también al cuadrado, dividido 2 por 32,5 por 40,5. Exacto. Sugiero, Profe, sí, te escucho, te escucho. de repente yo puedo hacer directamente, Atención, atento, atento, sí.
puedo hacer todo lo que está en el numerador Ajá. de una Sí, arriba señor. y ya toco el signo igual. Genial. Ahí mismo. Me da un resultado. Dividido. A este mismo yo le divido y puedo abrir un paréntesis. Sí, señor. ¿Verdad? Así mismo. 2 por 32,5 y por 40,5. Que es lo que Genial. está en el De numerador. valer será, de valer. ¿Verdad? Entonces este resultado Sí. me da 0,83. Bueno, entonces, Juan, va a ser el ángulo C. Otra vez tocamos arco, que para nuestra calculadora, chicos, chicas, es Shift, el botón Shift. Mostrame un poco otra vez, Juan, por favor. Sí. Eso. Este resultado que me da acá, ojo, es el coseno del ángulo, no es todavía el ángulo. Sí, Entonces, para hallar- 0,83 me dijiste. 0,83. Bueno, ahí hacemos Shift coseno, 0,83. Y ahí si hallamos el ángulo, shift, coseno. A ver, ahí se ve bien, shift, coseno. Y directamente entre paréntesis la tecla ANS. Y esto es igual a 32,9 Pero grados. vamos a pasarlo a grados, minutos y segundos. Sí. Mostramos esa tecla. Acá está la tecla, grados, minutos y segundos. Ajá. Presionamos eso y directamente ya eso pasa a grados, minutos y segundos. ¿Cuánto es, Juan? Sería Resultado. 32 grados, 32 grados, 59 minutos, 59 minutos, ¿sí? 18,31 segundos. 18,31 segundos. Así es, Siempre le profe. vamos a recomendar, muchachos, que ustedes nos acompañen, hagan sus cálculos, ¿ok? Pongan en pausa el video, vean el procedimiento, escuchen de vuelta la explicación. ¿Qué tal hasta acá, Juan? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, yo ¿Todo creo que bien? estamos genial, profe. Aparte de mi pregunta, inclusive esto es muy interesante. Me parece muy ¿Te parece interesante. interesante esto? Sí. En el caso de que tuviera de repente los tres lados, necesito un ángulo, hago este despeje, Claro. ¿verdad? Este es un problema de ingeniería, Juan. Sí. Chicos, ustedes tienen que sentirse ingenieros ya, autoestima elevada ya. Esto es un problema de ingeniería. Fíjense en esto, en este procedimiento, la gráfica, todo. Bueno, yo creo que, Juan, que por hoy damos por terminado. Así es. Sí. Aprendimos muchísimo nuevamente. Les dejamos los ejercicios y ahora a cargo de ellos. Claro, ¿Sí? claro. Los Los chicos. ejercicios, Claro, acuérdense, usted. pausa el video, vean nuevamente la explicación. Dale, profe. Espectacular, volvimos será. Gracias por todo. Chao, Nos vemos. muchachos.